Continuando y agradeciendo, digamos, la visión entregada por el señor ministro Claudio Huepes sobre aquellas cosas que, por seguro, debemos colocar en su respectiva dimensión, lo técnico, lo humano, lo regulatorio, lo económico. La idea es poder tener una presentación que dé un contexto general de los temas que especialmente vamos a tocar ahora en los próximos bloques. Para poder dar esta presentación, le pedimos, invitamos a Rodrigo Moreno, quien pudiera, digamos, contextualizar, digamos, los principales temas y los tópicos que se van a tratar hoy. Rodrigo Moreno es académico e investigador, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y también vinculado al Instituto de Sistemas Complejos. En sus líneas de investigación está la planificación del sistema eléctrico y política energética, economía y confiabilidad del sistema de energía renovable y red inteligente. La verdad, su currículum es extenso, pero por temas del tiempo lo redujimos a estas breves líneas. Así que, sin más, Rodrigo, te agradecemos mucho también el que puedas estar aquí acompañándonos y por favor, nos gustaría poder escuchar, digamos, tus palabras con respecto a los temas relacionados con el sistema eléctrico futuro y acercándose a todo lo que es el tema de distribución. Perfecto, muchas gracias Alfredo por la amable introducción. Yo me voy a tomar ahora cerca de unos 20 minutos para poder mostrarles la visión que tenemos desde la academia, en particular de la Universidad de Chile y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, acerca del sistema eléctrico del futuro, en particular con una mirada desde la distribución y los recursos que aparecen a ese nivel. Mi presentación va a estar dividida en estas 4 partes. Primero voy a partir con un contexto, luego voy a mostrar nuestra visión acerca del sistema futuro con una mirada muy general, muy sistémica, y luego voy a hacer una bajada para mostrarles algunos ejemplos desde la distribución. Y finalmente voy a concluir con una discusión que espero pueda servir de motivación para el panel o los paneles que vienen a continuación. Entonces, en términos del contexto global, nosotros sabemos que estamos en un contexto de cambio climático y, de hecho, recientemente el IPCC señaló que es necesario reducir de forma inmediata, rápida y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero. Nada que no supiéramos, pero sí le dio una urgencia distinta. En este contexto, varios gobiernos han estado trabajando algunos por décadas, en políticas que permitan promover una descarbonización en el sector energético, particularmente en el sector eléctrico, lo que se traduce principalmente a políticas que promueven energías renovables y también un retiro adelantado de ciertas plantas que emiten CO2. Además, las políticas buscan promover nuevas tecnologías habilitantes que permitan realizar una transición efectiva y resiliente. Y aquí hablamos de tecnologías como el almacenamiento, respuesta a la demanda y recursos distribuidos, nuevas tecnologías de comunicaciones, de información, de redes eléctricas, etc. Y estas tecnologías, la idea es que nos permita enfrentar desafíos técnicos asociados a las tecnologías renovables más económicas que resultan ser variables. Y en este caso nos referimos a desafíos propiamente tal de la variabilidad, la inercia de los sistemas a futuro, la distribución espacial de los recursos, etc. También se incluye una capa de digitalización y electrificación de otros sectores energéticos, como por ejemplo la calefacción, climatización en general, el transporte y otros sectores industriales. Ese a nivel del contexto global. En particular en Chile existen algunos lineamientos que están dentro de la política energética, y estos probablemente los que estoy mostrando en pantalla son los más reconocidos, una cuota o una cantidad de energías renovables hacia el año 2050 importante, y también una mejora en la calidad de suministro. La calidad de suministro tiene varias perspectivas. Una, la que hablaba el ministro recién, de la transición justa, pero también tiene una parte más técnica que tiene que ver con la electrificación de otros sectores. Ciertamente para electrificar otros sectores
en ciertas regiones del país vamos a tener que aumentar la calidad de suministro si es que queremos que esa electrificación se materialice. Ahora, la pregunta de este seminario, o la cual nos reúne hoy, es ¿qué significa esto para la distribución y los recursos energéticos distribuidos? La misma política energética nuestra ya nos da luces acerca de lo que significan estas metas para el punto de la distribución. Y cuando uno hace una búsqueda en la política energética con respecto a los temas de distribución, uno se encuentra una serie de temas como, por ejemplo, la innovación tecnológica, la incorporación de generación distribuida y de gestión de la demanda. También se habla de tecnologías inteligentes que permitan materializar esa gestión de la demanda para poder proveer seguridad, eficiencia, flexibilidad, etc. También se hablan de edificaciones con ciertos niveles de estándares, de sistemas de control, gestión eficiente. En general, hablamos del concepto de redes inteligentes y de nuevas tecnologías para poder hacer una transición que nos permita incorporar altos niveles de generación renovable en nuestro sistema. Por supuesto que aquí hablamos de un desafío mayor en términos de cómo vemos no solamente el mundo de la distribución, sino que el mundo de todo el sistema eléctrico y cómo el sistema eléctrico está embebido y se relaciona con otros sistemas en el mundo de la energía. Entonces estamos hablando que vamos a pasar de un sistema, como ustedes ven aquí en la mano izquierda, un sistema en donde es principalmente basado en generación convencional, con flujos unidireccionales que van por las redes de transmisión y distribución y que llegan finalmente a una demanda que es pasiva. Nos vamos a mover hacia un sistema del futuro en donde la generación es principalmente baja en contenido de emisiones, pasan por redes de distribución estos flujos de forma bidireccional, con generación distribuida a lo largo de los distintos niveles de voltaje, y finalmente tenemos una demanda que es una demanda activa, una demanda responsiva, que tiene ciertos niveles de tecnología que hoy día estamos viendo de forma muy incipiente, como por ejemplo almacenamiento, generación distribuida y microgeneradores, smart appliances, que se refiere a línea blanca inteligente, vehículos eléctricos, etc. Y como les comentaba, estos sistemas eléctricos no están aislados, sino que se conectan también con otros sistemas y con otros mercados, como por ejemplo el mercado del carbono, los sistemas de almacenamiento, de alimentación de combustibles, mercados de calor, sector de transporte, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un nivel de complejidad mayor y estamos hablando de un sistema que es, desde el punto de vista fundamental, distinto al sistema actual. Eso a nivel tecnológico y a nivel de las redes eléctricas o sistemas de potencia, significa que vamos a estar moviéndonos hacia un concepto de redes inteligentes para poder gestionar este sistema que va a ser más variable a futuro de forma más eficaz. Lo ilustro en este dibujo en donde ven ustedes un sistema de potencia convencional. En ese sistema de potencia convencional ustedes ven generadores, ven redes, ven consumos, que son esas flechas que están abajo. Y vamos a ir incorporando a este sistema nuevas energías renovables. Dependiendo del país, estas energías renovables pueden incluso incluir niveles de generación de tecnologías nucleares. El punto es que estamos aumentando los niveles de energías renovables en el sistema. También estamos retirando algunas tecnologías que emiten CO2 y que queremos precisamente ir, entre comillas, apagando para poder disminuir la huella de carbono de estos sistemas. Tenemos a nivel de la demanda una inclusión tecnológica importante, principalmente conducida por los efectos de descentralización, digitalización y electrificación de los consumos. Por ejemplo, ustedes pueden ver baterías que a futuro se pueden ir conectando a los sistemas de distribución, vehículos eléctricos, línea blanca inteligente que eventualmente puede proveer servicios al sistema y de hecho se puede sincronizar con el sistema para poder actuar en sincronía y de forma de entregarle servicio a este sistema para poder gestionar mejor la variabilidad de las energías del futuro. También vamos a tener flexibilidad a nivel del sistema principal. Ahí se muestra un equipo de almacenamiento del tipo bombeo, pero esto en general simboliza muchos otros equipos y muchas otras tecnologías
que pueden entregar almacenamiento al sistema. También está las interconexiones internacionales que nos va a permitir exportar, importar no solamente energía, sino que también servicios que nos puedan proveer o proveer a los vecinos de ciertos niveles de flexibilidad para hacer manejable a un nivel más global este desafío. También tenemos tecnologías inteligentes a nivel de las redes eléctricas propiamente tal, equipos que nos van a permitir hacer un ruteo de electrones de forma más eficiente y desacoplado de los despachos de los generadores. Y, por supuesto, para poder controlar la flexibilidad y manejar esta flexibilidad en forma más dinámica, necesitamos nuevas tecnologías de comunicaciones y de control, de forma de ir accediendo a esta flexibilidad en tiempo real y así poder hacer una gestión de estos sistemas más eficiente. Un tema muy importante, creo yo, para hoy es las distintas capas de control y cómo distintas salas de control se pueden coordinar a futuro. En la literatura internacional uno observa que van a existir distintos operadores de sistemas a nivel de distribución, la transmisión como el gran operador nacional, y por supuesto va a tener que existir una coordinación a nivel de estas salas de control para poder llegar a una optimización, a un manejo de los recursos que sea eficiente desde el punto de vista global. Por lo tanto, estos desafíos son tremendamente importantes para el mundo técnico. Aquí les muestro una gráfica muy similar a la anterior. Déjenme ver si consigo que se me salga. Ay. Esta es una gráfica muy similar a la anterior, en donde se muestra cómo fluye la energía que es baja en intensidad de carbono, que es económica a futuro, desde las plantas de generación hacia la demanda, pero la demanda también contribuye al resto del sistema prestando ciertos servicios de flexibilidad. ¿Ya? Eso es lo que llamamos, de hecho, el concepto de redes inteligentes. En términos de la gestión de la demanda, nosotros hemos hecho estudios de descarbonización profunda para entender bien cuál va a ser el rol de la demanda y cuán necesaria es. Y nos hemos dado cuenta que la gestión de la demanda y la participación de recursos distribuidos en general aparece como una opción costo eficiente en Chile, precisamente cuando uno quiere avanzar hacia una descarbonización profunda. Y nos hemos dado cuenta que no es posible, de hecho, avanzar para retiros de centrales que van más allá de las tecnologías de carbón. No es posible avanzar sin incorporar los elementos de la demanda, y de hecho la demanda es crucial para lidiar con eventos de baja probabilidad, como por ejemplo baja disponibilidad eólica, que uno puede enfrentar algunas veces al año o cada ciertos años. Otras alternativas para lidiar con ese tipo de eventos serían, de hecho, menos económicas. La demanda también a futuro tiene una importancia mucho mayor de la que observamos actualmente, precisamente por la electrificación de otros sectores, como por ejemplo la electromovilidad. Y ahí se ilustra de forma muy sencilla cómo las demandas de la electromovilidad podrían causar un gran requerimiento de redes, si es que no lo manejamos de forma inteligente, y un requerimiento de redes mínimo, si es que existe un control inteligente, por ejemplo, para las cargas de estos vehículos eléctricos. Estoy muy feliz también de comunicarles que hemos estado trabajando con la Agencia de Sostenibilidad Energética en este programa Mi Taxi Eléctrico para precisamente comenzar a analizar los patrones de carga y de utilización de estos taxis en la ciudad de Santiago. La generación distribuida y los recursos distribuidos se ven a futuro de forma muy importante mediante un análisis costo-beneficios que hicimos hace un año atrás, más o menos, con el equipo. Nos dimos cuenta que los recursos distribuidos pueden ser cruciales en términos de aumentar los beneficios de las energías renovables para la sociedad y bajar sus costos. Y de hecho, desde una perspectiva de costo-beneficio, pudimos hacer una estimación conservadora de aproximadamente 6.000 megawatts de generación distribuida y de 4.000 megawatts de almacenamiento conectados en redes de media tensión de distribución y baja tensión de aquí
de aquí al año 2040, lo cual por supuesto, no es menor. Estos recursos distribuidos tienen, por supuesto, el potencial también de prestar varios servicios. Servicios de red es uno de ellos. El control de estos recursos distribuidos podría, por ejemplo, servir para aumentar la capacidad de transporte en redes de transmisión de forma significativa, sin necesidad de mayores inversiones en equipos primarios, como por ejemplo agregar nuevos circuitos. Esto es muy similar a lo que ha hecho el coordinador eléctrico con baterías para poder hacer un control inteligente de flujo, y eso está, digamos, en el plan preliminar del coordinador. Pero esto es, en lugar de utilizar baterías, utilizando recursos distribuidos en áreas de importación y en áreas de exportación, un control post-falla que permita precisamente aumentar los niveles de transporte de la red eléctrica sin necesidad de aumentar equipos primarios, que nosotros llamamos que son estos nuevos circuitos. Por supuesto que no solamente los servicios de seguridad que pueden entregar estos recursos distribuidos son a nivel de los servicios de redes, también pueden proveer servicios de generación, como por ejemplo servicios complementarios, y nuestras cuantificaciones muestran de hecho que una participación de la demanda puede disminuir de forma importante la cantidad de reserva en el sistema que mantienen los generadores, que recuerden que esas reservas se tienen que mantener con conexiones de mínimo técnico y quemando combustible. Eso se puede eliminar o eso se puede desplazar parcialmente gracias a la participación de la demanda. Y como les comentaba anteriormente, también se puede aliviar la necesidad por nuevas inversiones en transmisión a futuro gracias a este control inteligente que podríamos hacer con recursos distribuidos. Este es un estudio más material que hemos hecho en particular con respecto a los controles primarios, secundarios y terciarios en el sistema eléctrico nacional, en donde hemos valorizado, hemos calculado el valor que tiene la participación de estos recursos energéticos distribuidos en estos mercados de servicios complementarios. De hecho, hemos observado ahorros significativos y que son crecientes en el tiempo a medida que la demanda puede ir participando de estos mercados de servicios complementarios. Y de hecho nos hemos dado cuenta que existe un valor desproporcionalmente alto cuando la demanda pasa de prestar servicios lentos, como por ejemplo la reserva terciaria o secundaria, y pasa a prestar servicios de reserva primaria. Ahí creemos que hay un valor significativamente alto para estos recursos distribuidos desde la demanda. También la demanda puede prestar otro tipo de servicios asociados a la seguridad de suministro, como por ejemplo la suficiencia, recursos distribuidos que se puedan organizar mediante control avanzado en microredes. Podría, por ejemplo, prestar suficiencia al sistema aumentando la capacidad disponible en momentos de estrés. Esto básicamente tiene que ver con cuán probable es el aporte de los recursos distribuidos a la suficiencia del sistema cuando precisamente el sistema lo necesita, que son estos momentos de estrés. Este es un estudio que no es para Chile, lo hicimos para el Reino Unido, pero que demuestra claramente que recursos distribuidos, organizados mediante control avanzado en microredes, pueden prestar perfectamente suficiencia al sistema, y esto por supuesto que podría ser reconocido en los mercados de capacidad. Resiliencia es un tema muy importante que se ilustra, creo yo, mejor en esta imagen. Las redes con una estructura más distribuida pueden aumentar significativamente la resiliencia del sistema, prestando suministro energético, incluso en casos donde la red principal, el sistema principal, no esté disponible producto de eventos de alto impacto, me refiero aquí a desastres naturales, en donde, aquí se ilustra en casos de incendio, pero uno puede imaginarse cualquier otro tipo de impactos importantes, estos eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto que afectan la red eléctrica principal, y que mediante un portafolio de recursos distribuidos se puede continuar haciendo provisión de energía eléctrica a los clientes, incluso cuando la red principal no está disponible, y creemos que estas estructuras más distribuidas tienen de hecho esa ventaja de poder aumentar la resiliencia sistémica de forma importante. Los recursos distribuidos no solamente pueden proveer servicio al sistema principal, sino que también pueden proveer servicio a la misma red de distribución. En este caso hicimos una cuantificación para ver cómo baterías que están conectadas a nivel de las subestaciones primarias, en particular, que son los puntos de entrada y distribución, pueden proveer ciertos
servicio asociado al manejo de congestiones en los activos de la subestación primaria en particular, y de hecho nos dimos cuenta que el valor asociado a ese manejo de congestión a nivel de distribución y de subestación primaria puede ser tan valioso como la remuneración de estos recursos distribuidos producto de proveer arbitraje de energía a los sistemas principales. Es decir, recursos distribuidos que empiezan a proveer no solamente servicios complementarios al sistema principal, pero también a los sistemas de distribución, por ejemplo, desplazando la necesidad por nuevas inversiones en los sistemas de distribución, podrían ser una cadena de valor y podrían representar ingresos futuros, y esto está, por supuesto, regulado adecuadamente, podrían representar un recurso atractivo. Ahora, el aumento de la resiliencia en las redes no solamente se logra mediante recursos distribuidos, sino que también hay que hacer ciertos fortalecimientos a nivel de la red. Hicimos un ejercicio, estas son estadísticas reales de la ciudad de Santiago, en donde se muestra velocidad del viento en rojo, y en azul se muestra la cantidad de eventos de falla en red de distribución, y ustedes pueden ver una clara correlación entre ambos. Y vimos cómo poder aumentar la resiliencia de la red de distribución mediante un portafolio de fortalecimiento, medidas de fortalecimiento que, por ejemplo, pueden ser soterramiento de redes, pero también medidas inteligentes como seccionamiento de redes, almacenamiento, y nos dimos cuenta que se puede encontrar un portafolio, y en particular dentro de ese portafolio vimos que medidas de seccionamiento pueden ser, seccionamiento, aquí me estoy hablando de seccionamiento telecomandado y manejado de forma óptima. Ese seccionamiento puede aumentar la resiliencia y la confiabilidad de los sistemas de forma muy costo efectiva, porque el balance costo-beneficio es precisamente muy bueno, y uno eventualmente podría preferirlos a otras opciones, como por ejemplo cerrar redes y poner puntos de almacenamiento a lo largo de las redes de distribución. No obstante, uno requiere un portafolio de estas medidas a futuro, pero seccionamiento inteligente creemos que es una medida clave. Esto creo que se refiere un poco a lo que decía el ministro anteriormente. Creemos que existen desafíos que van un poco más allá de lo técnico y que van a tener que ser solucionados a medida que se vaya haciendo esta transición energética. Me refiero en particular a la pobre calidad de suministro que tienen nuestras redes de distribución. A nivel de la OCDE, por ejemplo, nuestra calidad de suministro es muy pobre. Aquí ustedes ven el SAIDI, que es este tiempo promedio al año que los clientes no tienen suministro producto de falla en distribución. Y ustedes ven cómo Chile tiene un alto SAIDI, un alto número de horas o minutos de indisponibilidad o de falta de suministro, derechamente, al año, y ustedes pueden ver los países de la OCDE que están completamente a otro nivel. Lo otro que ocurre, y que también tiene que ver con lo que decía el ministro, es que la calidad de suministro es muy dispar, y mediante cruce de distintos datos que hemos, de hecho, dejado disponibles, están disponibles en nuestra página del ICI, nos hemos dado cuenta que precisamente los lugares con un bajo desempeño en calidad de suministro son aquellos lugares en donde la población paga un mayor precio por electricidad, y es precisamente aquellos lugares en donde hay familias más vulnerables. Y eso, digamos, es un hecho concreto, y creemos que estas son precisamente las piedras en el zapato que nos pueden impedir avanzar de forma eficiente hacia la descarbonización de los sistemas. También creemos a nivel de la planificación que es necesario poder cambiar las prácticas actuales, planificar de forma proactiva las redes, anticipándose a los hechos, tomando niveles aceptables de riesgo. Esto es producto de que existe mucha incertidumbre a nivel del ejercicio de planificación, y es necesario actuar de forma proactiva en lugar de forma reactiva. Por lo tanto, necesitamos adelantarnos, necesitamos tomar niveles aceptables de riesgo y desarrollar planes que sean adaptables a distintos futuros que se puedan ir materializando en el tiempo. Esto requiere nuevas herramientas y tecnologías flexibles, que presten precisamente la capacidad de adaptación a distintos escenarios que se pueden materializar a futuro, y esto eventualmente va a requerir también de una nueva regulación.
Para concluir, una descarbonización eficiente y resiliente, para eso es necesario incorporar nuevas tecnologías, incluyendo aquellas que habilitan a la demanda y otros recursos distribuidos como proveedores de energía limpia, flexibilidad, seguridad y resiliencia. Los recursos distribuidos pueden participar en múltiples mercados que han estado históricamente en manos de los generadores conectados en transmisión, y estos recursos distribuidos incluso pueden prestar servicios de red. Aumentar la resiliencia sistémica es posible mediante una combinación óptima de nuevas inversiones en redes, pero también la incorporación de recursos distribuidos que pueden prestar servicios de red. Ejemplos cuantitativos demuestran que Chile puede aprovechar de forma significativa sus recursos distribuidos para transitar hacia un sistema más sustentable y resiliente, y creemos aquí que es necesario realizar cambios a nivel regulatorio y diseño de mercado, de forma de permitir que las soluciones desde la distribución puedan emerger de forma eficiente. Con esto termino. La regulación en Chile con respecto a redes de distribución no ha sido significativamente mejorada en cerca de 40 años. Creemos que cumplió su ciclo de forma exitosa. No obstante, hay que dar vuelta a la página y seguir moviéndonos para poder transitar hacia una regulación que presente características de modernidad y que permitan incentivar la evolución de las redes hacia este futuro tecnológico que es necesario para poder hacer la transición energética. Lo mismo con nuestros esquemas de tarificación. Creemos que la tarificación necesita evolucionar para tener una mayor componente temporal que dé la señal correcta, por ejemplo, para la carga y descarga de equipos de almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, etcétera, y también eventualmente debiese tener una granularidad espacial que permita entregar estos servicios en los lugares correctos. Y ahí les dejo una lectura para quienes estén más interesados. Muchas gracias. Rodrigo, oye, te agradecemos mucho la presentación. Has abordado una cantidad de tópicos importantes, relevantes, con respecto a la relevancia, la importancia de los recursos distribuidos para hacer frente a los desafíos que se nos vienen. Tocaste los temas que incluso pueden servir para el control primario, secundario, incluso terciario, frecuencia, resiliencia, todos los temas que diariamente o sea, no diariamente, pero cada cierto tiempo se viven en la planificación con respecto a sobredimensionar y subdimensionar dónde está el equilibrio y los niveles de riesgo adecuados. Y aprovechar de hacer la consulta, y aprovechando, entre paréntesis, una consulta, veo que ya están mandando sus consultas a través del chat. Por favor, todos aquellos participantes del seminario están interesados en hacer alguna consulta a nuestros expositores, y dentro de los tiempos que tengamos, por favor, manden sus consultas ahí a través del chat. Rodrigo, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a cuáles eran los principales desafíos desde el punto de vista técnico y regulatorio. No sé si mantener de todas maneras mi pregunta desde el punto de vista técnico, pero viendo una de las últimas láminas que presentaste con respecto al tema regulatorio, y de hecho en el chat hacen una pregunta esta, ya que al parecer en temas regulatorios, por lo menos a nivel de distribución, nos estamos quedando bastante atrás. Si nos podrías dar tu opinión y ilustrar un poco sobre, por ejemplo, cuáles serían los 3 principales temas que tú ves desde el punto de vista regulatorio. Sí, desde el punto de vista regulatorio, por supuesto que regulatorio / distribución, digamos, y también estamos hablando un poquitito de diseño de mercado. Creemos que es importante avanzar en términos de calidad de suministro. La calidad de suministro, creemos que ahí hay una deuda histórica, y principalmente me refiero no solamente a los niveles promedio de la calidad de suministro, sino que a la dispersión de esta calidad de suministro. ¿Qué pasa? Que ha sido injustamente distribuida, como yo les mostraba anteriormente. Es decir, aquellos que efectivamente están en mayores problemas para pagar mes a mes la boleta eléctrica son aquellos que más pagan y son los que menor calidad de suministro tienen. Y de hecho, no la mostré, pero la dispersión de calidad es sustancial entre las distintas comunas y regiones.
Por lo tanto, creemos que calidad es importante y esto va de la mano con la descarbonización, porque, por ejemplo, si pretendemos electrificar otros vectores energéticos, por supuesto que necesitamos un sector eléctrico confiable, ¿ya? De otra forma, los consumidores ven un desincentivo a electrificar ciertos consumos que actualmente se entregan mediante otra vía. Por lo tanto, calidad de suministro creemos que es muy relevante. Esto también va de la mano con la planificación y cómo se remunera las redes eléctricas. La remuneración de redes eléctricas, digamos, el mecanismo particular que tenemos en Chile, básicamente lo que hace es incentivar redes muy económicas, que por supuesto que es muy importante, pero eso ha dejado un poquitito atrás aspectos de calidad de suministro e incluso otros aspectos que van más allá de la calidad de suministro, como por ejemplo el manejo de nuevas conexiones de recursos distribuidos. También creemos que es necesario manejarlo mediante la regulación y darle incentivos a las redes de distribución para poder conectar recursos distribuidos que al final de cuentas aumentan los beneficios para los consumidores y disminuyen las cuentas de luz. El otro punto que creemos importante, o sea, tenemos calidad de suministro, tenemos la remuneración, y también creemos que, y sobre todo cuando veamos la proliferación de más y más recursos distribuidos que van a empezar a cargarse y utilizar la red de forma muy autónoma. Esto es evidentemente natural, pero para los operadores de sistema es menos natural, porque a los operadores de sistema les encanta controlar todo. No obstante, ustedes se pueden imaginar a futuro cargas y descargas de vehículos eléctricos, cientos de baterías distribuidas por el sistema, cientos de generadores distribuidos, miles de generadores distribuidos en todas partes. Evidentemente, el futuro no puede ser centralizado, dado por el volumen simplemente del problema. Y aquí hay que idear mecanismos, y esto tiene mucho que ver con el diseño de mercado, el diseño tarifario, idear mecanismos para que los consumidores tomen decisiones con respecto al uso de la red que sean sinérgicas con la misma red. Es decir, tratar de que estos consumidores tomen decisiones que no sean muy problemáticas para la operación del sistema. Como les decía, es impensado en un mundo de digitalización y de descentralización que los despachos se sigan realizando de forma central a todos los niveles de voltaje, y por supuesto hay que dejar un nivel de descentralización para la gestión de redes, y por lo tanto ahí el diseño de precios, el diseño tarifario en particular va a ser clave. Y el caso más evidente es tarifas de distribución plana frente a usuarios que van a estar cargando sus vehículos eléctricos potencialmente en las horas de máximo estrés del sistema. Tiene que existir una señal para coordinar la gestión propia que hagan los usuarios con la gestión de la red eléctrica. Exactamente. Por lo que comenta Rodrigo, evidentemente va a haber bastante espacio para poder promover, digamos, cambios regulatorios o incentivos, digamos, para los clientes con respecto a todo lo que es tarifa. Oye, nuevamente te agradecemos el tiempo. Junto con la presentación, la audiencia está solicitando que si hay estadísticas relacionadas con lo que es calidad de servicio a nivel de distribución por zona, saber que sean públicas, por supuesto, saber dónde están para pues, que se puedan compartir. Y habiendo dicho eso, oye, nuevamente muchas gracias, digamos, por este tiempo, por la presentación, por la visión y los lineamientos que compartes para poder empezar, digamos, a revisar esto en los siguientes bloques que tenemos preparados en el seminario. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Que esté muy bien.